Hola, hola, ¿qué tal a todos mis amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de las noticias de Venezuela hoy. Pero antes queremos dar un saludo muy cordial a todos nuestros amigos que siempre están conectados con nosotros de Argentina, de Perú, de Colombia, de Chile y de Panamá. Dios me les bendiga y damos paso a las noticias de último momento. Este tema cada vez más se complica entre el gobierno de Colombia y de Venezuela. Estamos viendo una guerra entre estas dos regiones hermanas desde hace mucho tiempo. Se sabe de que el gobierno venezolano, como siempre, en los últimos años ha manejado el país como ha querido. Desde cuando estaba el desaparecido Hugo Chávez, y ahora todo ha ido empeorando con esta nueva administración que ha sido la de estos últimos años del régimen de Nicolás Maduro, quien ha mantenido al pueblo en represión y quien es acusado por el mundo por delitos de lesa humanidad, señores. Pero bueno, arranquemos con las noticias de último momento, porque resulta que Nicolás Maduro acusará a Iván Duque por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Fueron entregados vivos a un grupo que no se sabe si son paramilitares, policías, qué son. Y al pasar unas horas los niños fueron encontrados, asesinados a bala en el piso, todavía con su morralito de niño. El gobierno venezolano acusará a Iván Duque ante la CPI por persecución a migrantes, promoción del odio y desapariciones forzadas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habría reafirmado este miércoles que su gobierno acusará a su homólogo colombiano, Iván Duque, ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, tras la muerte de sus connacionales en Colombia. El Estado venezolano ha decidido tomar cartas en el asunto y se va a hacer una acusación por crímenes de lesa humanidad a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional por la persecución a los migrantes venezolanos, por la promoción del odio y por las desapariciones forzadas. Habría expresado Nicolás Maduro en una alocución, señores. Así lo habría dejado claro. Asesinados, aparecieron, fue un escándalo en Colombia. Luego se supo que eran venezolanos y ha sido un escándalo mundial. He sido informado por el Poder Ciudadano, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Estado venezolano, por este caso y por otros miles de asesinatos y por más de 860 migrantes venezolanos desaparecidos en Colombia que no aparecen. El Estado venezolano ha decidido tomar cartas en el asunto y se va a hacer una acusación por crímenes de lesa humanidad a Iván Duque ante la Corte Penal Internacional por la persecución a los migrantes venezolanos, por la promoción del odio, por los desaparecidos, las desapariciones forzadas, por los miles de venezolanos y venezolanas asesinados en Colombia, por el odio. Mostró la vicepresidenta, señora vicepresidenta, mostró una encuesta hecha recientemente en Colombia. Mientras que Nicolás Maduro habría lamentado el asesinato de los jóvenes venezolanos ocurrido el pasado 8 de octubre en el municipio de Chibú, norte de Santander, en Colombia. El mandatario también indicó que la denuncia contra Iván Duque estará sustentada por el caso de los dos jóvenes y así como por otros miles de asesinatos y más de 860 migrantes venezolanos desaparecidos en el país de Colombia. El presidente de Venezuela dijo que la xenofobia y la exclusión hacia sus connacionales ha sido promovida por Duque, los paramilitares y la derecha colombiana en complicidad con el opositor venezolano Julio Borges, quien vive en la ciudad de Bogotá. Maduro también exigió justicia por el asesinato de los dos jóvenes y por el resto de los migrantes venezolanos que han muerto por igual motivo en Colombia. Una encuesta de opinión pública y el 77% de la opinión pública colombiana, de los colombianos, dicen que sienten rabia, odio, asco y molestia cuando hay un venezolano cerca de ellos. ¿Quién ha promovido esa conciencia xenofóbica, de odio, de exclusión, que ha llevado al asesinato, desaparición de miles de venezolanos en Colombia? El Estado colombiano, el señor Iván Duque, los paramilitares colombianos, la derecha colombiana, en complicidad con Julio Borges, que vive en Colombia, en complicidad con la derecha extremista de Julio Borges, de Guaidó, de Leopoldo López, que se van a esos países
a mal hablar de los migrantes venezolanos. Por eso nosotros tenemos que actuar con la verdad y con la justicia. Asimismo, reiteró que en Venezuela viven 6 millones de colombianos quienes habitan en esta nación sin ser víctimas de xenofobia. La vicepresidenta Delcy Rodríguez también exigió al alto comisionado del ACNUR, Filippo Grandi, a la Organización Internacional de Migrantes, OIM, a la alta comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que se pronuncien e investiguen de forma inmediata de los ataques de los venezolanos en Colombia. Y exigir que haya justicia por el crimen de estos 2 niños, de más de 1.500 venezolanos y venezolanas migrantes, y por la desaparición de más de 860 venezolanos desaparecidos. No se sabe dónde están. Es un drama de verdad. Aquí en Venezuela viven 6 millones de colombianos y viven aquí como hermanos. Los acogemos como hermanos y hermanas. Jamás se promueven ideas xenofóbicas. Al contrario, promovemos las ideas del humanismo cristiano, de la hermandad, del respeto, de la misericordia, de la unión como pueblos. Rodríguez también señaló que las encuestas revelan que Colombia es el tercer país más xenófobo del mundo. Sí, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Continuamos con más noticias de momento. Nacidos de la misma espada de nuestro libertador Simón Bolívar. Esa es la verdad. Valga el comentario, porque nosotros tenemos que desarrollar nuestra patria. Y los venezolanos, estén donde estén, sepan muy bien que tienen aquí en Venezuela su tierra, su patria, que abre los brazos para recibirlos cuando quieran regresar a vivir en paz, sin discriminación, sin exclusiones, sin maltrato, sin persecución, que vengan a vivir en su tierra venezolana. El régimen de Nicolás Maduro amenazó a los observadores de la Unión Europea que si van a incumplir estándares mejor que no vengan. Jorge Rodríguez se ha referido al alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, a quien ha acusado de incumplir el convenio que afirmó con el Consejo Nacional Electoral. El presidente de la Asamblea Nacional Chavista, Jorge Rodríguez, ha advertido a la misión de observadores que prepara a la Unión Europea para las elecciones regionales del 21 de noviembre de que si no van a cumplir con los estándares de la ONU, mejor que no vengan. Así declaró, lo habría dejado. Rodríguez se ha referido al alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, al que ha acusado de incumplir el convenio que firmó con el Consejo Nacional Electoral para que la Unión Europea enviara una misión de observación. Señor Borrell, así no. Si es así, mejor no vengan. Si vienen a violentar los estándares de la ONU y el convenio que ustedes mismos firmaron, mejor no vengan, ha afirmado Jorge Rodríguez, tras participar en el simulacro electoral organizado este domingo por el CNE. Rodríguez ha recordado que dirigentes opositores que en su día apoyaron y exigieron sanciones contra Venezuela serán candidatos a estos comicios. Los opositores, en una borrachera de odio, declararon en su momento su apoyo a las sanciones. Ahora son candidatos, habría destacado Rodríguez. No hemos notado mayor situación, solo algunos desencuentros entre los mismos partidarios de la oposición en algunos centros. Además, Rodríguez también había indicado que la solución a cualquier disputa en Venezuela pasa por un mecanismo electoral y democrático. Ninguna nación puede inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela. Aquí no se mete nadie. Los virones son de palo, habría dejado claro Jorge Rodríguez. Por otra parte, también sabemos que este señor Rodríguez ha subrayado que el sistema electoral venezolano es un ejemplo para el mundo. Este sistema es confiable y no puede manipular los resultados. Podemos dar ejemplo al mundo entero de cómo se pueden hacer unas elecciones, ha dejado apuntado Jorge Rodríguez. Señores, ¿ustedes qué piensan? ¿Será que sí es verdad todo eso? ¿Será que sí son bien legales todas estas elecciones en el país de Venezuela? Déjame tus comentarios de lo que piensas de esta información. En esta misma línea, el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, ha confirmado que tras las palabras de Borrell se ha instado a la delegación del organismo de la Unión Europea en Venezuela a que pidiera disculpas. Así, ante la ausencia de dichas palabras, el presidente del Poder Judicial en manos del chavismo, quien ha avanzado que a esta solicitud también se le sumará a la petición de que el propio Borrell realice una disculpa pública.
Sí, señor, así lo habrían dejado bastante claro todos estos señores. Pido no solo una explicación, sino que públicamente la Unión Europea exprese sus disculpas al pueblo de Venezuela, ha aseverado Calzadilla, quien ha aclarado que esta solicitud de explicaciones que se ha premeditado con cabeza fría y de manera respetuosa, pero enfática, señores. Estas son las noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más de esta información. Además que ese señor Calzadilla también había remarcado que ningún país de la Unión Europea permitiría la presencia de una misión de observación que acuda a apoyar a uno de los sectores políticos que se presentan en los comicios. Por otro lado, Calzadilla también habría felicitado a la ciudadanía venezolana por su participación en el simulacro nacional electoral, una experiencia que para él ha cumplido las expectativas y que ha facilitado que la población se familiarice con el sistema de votación, la participación de organizaciones políticas y que el CNE en sí misma haya aprobado todos los protocolos de funcionamiento, mis amigos. Estas son las noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más información internacional porque resulta que el presidente colombiano Iván Duque se pronuncia sobre casos del síndrome de La Habana en Embajada de Estados Unidos. Mis amigos, ¿qué está pasando con todo esto? Vamos a ver el desarrollo de toda esta información porque el presidente colombiano Iván Duque habría asegurado este martes en Nueva York que su gobierno tiene conocimiento de que se han registrado casos del denominado síndrome de La Habana en la Embajada de Estados Unidos en Colombia, pero dejó en manos de este país todas estas investigaciones. Por supuesto que hemos tenido conocimiento de esta situación, pero yo quiero dejar que sean las autoridades de Estados Unidos que están haciendo su propia investigación porque se trata de su propio personal, quienes esclarezcan esa situación, ha dicho Iván Duque a la prensa en Nueva York, en el segundo y último día de la gira que ha llevado también a Washington. Según el diario Wall Street Journal, al menos 5 familias estadounidenses relacionadas con la embajada en Colombia presentan síntomas neurológicos relacionados con el denominado síndrome de La Habana, que provoca jaquecas, náuseas y un posible daño cerebral. Se trataría del más reciente de docenas de casos reportados por diplomáticos estadounidenses y funcionarios de inteligencia desde el 2016, primero en Cuba, luego en China, Alemania, Australia, Taiwán y Washington. El presidente estadounidense Joe Biden también había firmado el pasado viernes una ley que proporciona ayuda financiera a las víctimas de estas misteriosas afecciones. La denominada Ley de La Habana ofrece una compensación económica a los miembros del Departamento de Estado y de la CIA que sufren lesiones cerebrales, que los funcionarios estadounidenses sospechan que puedan ser ataques de microondas dirigidos. La causa de las enfermedades no se ha diagnosticado completamente y no se ha revelado la identidad del atacante, si es que lo hay. El gobierno de Cuba, también el primer país donde surgieron esos problemas de salud en algunos miembros del personal de la Asamblea, también investigó el asunto y ha rechazado en reiteradas ocasiones como mera desinformación las versiones de Washington, que nunca presentó pruebas de los presuntos ataques. Mientras que por otra parte también se sabe de que la embajada estadounidense en el país colombiano, exactamente en su ciudad, en su capital, Bogotá, una de las más grandes de Estados Unidos en el mundo, cuenta con un nutrido grupo de agentes que trabajan en operativos de inteligencia y antinarcóticos, además de los diplomáticos de carrera y personal que trabajan en cooperación al desarrollo. El secretario de Estado Anthony Blinken tiene previsto visitar el país latinoamericano el próximo 20 de octubre para participar en el diálogo de alto nivel entre los dos países. Estas son las noticias de último momento, noticias internacionales. Continuamos con más información. Más de una decena de funcionarios estadounidenses que trabajan en la embajada en Colombia han reportado síntomas parecidos al llamado síndrome de La Habana. Medios locales informan que varios de ellos han tenido que ser evacuados junto con sus familiares. La semana pasada el presidente Joe Biden firmó la Ley de La Habana 2021 que otorga ayuda a los afectados por el fenómeno. Se trataría de lesiones neurológicas que habrían sufrido los funcionarios estadounidenses y canadienses en Cuba en el 2017. El gobierno norteamericano atribuyó a presuntos ataques acústicos. Sin embargo, recientemente un medio norteamericano reveló un documento desclasificado que descartaba que los síntomas fueran causados por emisiones de ultrasonido y apuntaba a los grillos como posible causa. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con las últimas noticias de Venezuela hoy. Si te gustó la información, déjanos tus comentarios, suscríbete al canal, comparte el video en tus redes sociales, activa la campanita de notificación, dale like, gracias y chao.